coordinó llamados. Y ahora sí lo saludamos a Claudio del Pla. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas noches. Muy bien, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, la verdad que contento que estés aquí. Teníamos planeado, digamos, tener dos visiones del conflicto de Tabacal. Lamentablemente no pudo estar Ucena aquí, no sabemos los motivos, pero es bueno que vos, que me contabas recién que venís de allá, nos cuentes cómo está la situación, por lo menos hasta que dejaste el lugar. Bueno, es un conflicto muy duro provocado por esta empresa. Hay un lockout patronal, es decir, la empresa ha querido provocar y llevar a este extremo y casi empujar a los obreros a la ruta. Sí. Porque unilateralmente, como si fuera el Ministerio de Trabajo, ha declarado ilegal la huelga de los trabajadores, la empresa. Sí, ¿No es cierto? Entonces le prohibió el derecho de huelga en el lugar de trabajo y obligó, y comenzó con una serie de despidos, hay 60 trabajadores despedidos. Además hay un conjunto de causas penales contra los principales dirigentes del ingenio, contra delegados. Además no reconoce una parte de los delegados electos. Es decir, es una intención de esta empresa que está en el top de las ganancias porque está con el azúcar, con el biocombustible, con enormes subsidios del Estado, de descabezar cualquier organización obrera, ¿no es cierto? Y este es el verdadero conflicto que se está viviendo en el norte de Salta. ¿Por qué tan disímiles las declaraciones? Yo en un principio comparaba las declaraciones del intendente de Irigoyen, de Carlos González, y la de Lara Gross, el de Orán. Bueno, Carlos González viene de haber sido... bueno, trabajó en el ingenio. Sí, dirigente histórico de los trabajadores. Y bueno, él ha planteado, por ejemplo, que el corte es un derecho de los trabajadores, es un derecho de los trabajadores este corte, porque además la patronal no le ha dejado ninguna otra alternativa. Se ha negado a brindar las instalaciones municipales para que se aloje la policía. Sí, eso también lo comentamos. Ha tenido algunas conductas que creo que son bastante dignas. ¿Por qué la metodología? Muchas veces lo que se discute, lo que por ahí mucha gente no logra entender, y que quizás esto no resulte antipático a buena parte de la población, o la gente prejuzgue muchas veces también en el caso de los cortes, cuando se corta una ruta, ¿por qué se llega a ese extremo de por qué el trabajador tiene ese extremo de cortar la ruta? ¿Por qué no otra forma? Bueno, porque la empresa no le dejó ninguna otra alternativa, le impide realizar, le cortó el derecho de huelga en el lugar de trabajo, cerró la fábrica, por eso hablamos de un lockout. Entonces han estado lógicamente forzados a esta situación. Y por suerte lo están haciendo con el apoyo de la mayoría del pueblo. Ha habido concentraciones de 400, de 600 trabajadores allí, grupos de trabajadores municipales, de la salud, barrios organizados que concurren. Hay una larga historia. Y bueno, charlando un rato con los trabajadores allí, compañeros que tienen 30 años, 35 años de trabajo en este ingenio, están haciendo un balance de tantas experiencias de lucha. Algunos decían, cuando Patrón Costas estaba en quiebra, nos trajo a la ruta a cortar la ruta para que reclamáramos subsidios estatales. Después estos mismos patrones norteamericanos, porque es una empresa, es la Pepsi Cola, la Seaboard Corporation, la que se quedó con este ingenio, nos llevaban en colectivos a Buenos Aires para defender que no haya importación de azúcar y para que les mejore el precio y las ganancias a ellos, ¿no es cierto? Y en todo este tiempo no hemos parado de retroceder. Un ingenio, se han perdido miles de puestos de trabajo en los últimos 20 años, miles de puestos de trabajo. Las condiciones de trabajo son terribles, tenemos muertos por accidentes previsibles, es decir, por responsabilidad directa de la empresa en los últimos 2 o 3 años, 3 o 4 compañeros muertos. Tenemos graves denuncias sobre las condiciones de salubridad del trabajo en el campo. Hemos intervenido además en varias oportunidades porque hasta la seguridad privada asesinó jóvenes en el ingenio de Tabacal. Es decir, siempre detrás de esta compañía norteamericana que lógicamente se ha ganado el odio creciente de la población, de los que son azucareros y de los que no lo son también. Y por eso incluso algunos trabajadores dicen, ¿cómo ponemos fin a esto? Si no hay que plantear el problema de la expropiación. Porque es una empresa que no reinvierte en la zona absolutamente nada, cierra cada vez más puestos de trabajo, una base del conflicto que quiere tercerizar, es decir, que quiere llevar a que trabajadores que hoy son de planta pasen a depender de una empresa tercerizada con salarios menores. Entonces la batalla que están dando los trabajadores azucareros es realmente expresa un sentimiento de un amplio sector de la población. Por eso el intendente del pueblo tiene que hablar así, porque siente que si habla de otra manera probablemente sea repudiado por su propio pueblo.
Claudio, hoy se mencionaba en el transcurso de la tarde, al menos aquí en la capital, que si se extendía el conflicto, a lo mejor el corte ya se hacía directamente en Pichanal, digamos, como para anular parte de la Ruta 34 también, digamos. ¿Esto es así o no? No lo sé, no vi que se estuviera discutiendo esta posibilidad. Nosotros lo que hemos planteado es una declaración política del Comité de Orán, del Partido Obrero, que se está distribuyendo en todo Orán, en las escuelas, en los hospitales, es la denuncia de que este conflicto es responsabilidad completa de la empresa, que es necesario un apoyo masivo de toda la población para que el conflicto se abrevie, que es necesario también que la Central de Trabajadores Argentinos, que ahora nuclea al sindicato de la Mendieta, al sindicato del Edesma y a este sindicato del Tabacal, tome una medida concreta de solidaridad, porque ¿de qué se trata si no es cierto? Sí, un paro de tipo regional, sino de qué se trata esto de tener una nueva central obrera si a la hora de jugar un papel concreto en relación a una lucha decisiva de la clase trabajadora como lo es esta, los trabajadores de Tabacal están peleando solos. Se mencionaba como, no sé si decirlo, si está bien encuadrarlo ahí, pero como un mérito de la empresa, y esto era una de las cosas que queríamos charlar con Usena hoy, que él mencionaba que era una agroindustria que era la que mejor pagaba y la que pagaba en tiempo y forma, y esto me parece que está fuera de discusión en el tema del conflicto, digamos, no es este el problema central. No, pero además no es cierto que es la que es la que mejor pague. No creo que sea la que mejor paga. Pero los salarios de 4.000 y pico de pesos para la mayoría de los trabajadores en una industria que tiene ganancias absolutamente extraordinarias, subsidios millonarios del Estado en el tema del bioetanol, no pagan ni siquiera el impuesto inmobiliario rural. La legislatura de Salta le ha dado la posibilidad de que donde plantan caña para producir alcohol, no pagan ni siquiera, ese es el único impuesto que les tocaría pagar en la provincia, no pagan ni siquiera esto. Sí. Fugan las ganancias, la enorme mayoría fuera del país, y para Usena y para Urtubey también, es lo que ellos llaman el modelo de empresa, ¿no es cierto? Por eso es una vergüenza las declaraciones del gobernador el martes, que acusó a los trabajadores que estaban con armas en el corte, para tratar de colocarlos como violentos y separarlos de la población. Y Usena, si hubiera venido acá lo podríamos haber aclarado, pero publicó una verdadera solicitada como si fuera el jefe de personal de la empresa, reivindicando a la empresa como si el pueblo de Orán le debiera la vida a la empresa. ¿Qué cantidad de gente aproximadamente hay, Claudio, en el ingenio? ¿Tenés idea? Quedan 1.700 trabajadores. 1.700. Un ingenio que tenía 5.000 trabajadores hace menos de 15 años atrás. Digamos, uno piensa en los trabajadores, piensa en familia. Se han introducido, es cierto, reformas tecnológicas, pero ¿por qué la reforma tecnológica tiene que implicar la eliminación de puestos de trabajo y no la reducción de la jornada laboral? Estos pueblos viven solo de esta fuente de trabajo. Sí. Entonces los trabajadores de Irigoyen y de la zona tienen que emigrar, tienen que irse a otros lugares. Además se denuncia que ahora hay cambios, vamos a estudiar el tema, con el tipo de caña que se está sembrando. Están poniendo una caña transgénica que elimina todavía muchos más puestos de trabajo, lo mismo que la soja. Entonces, si con el suelo de Salta vamos a hacer un uso del suelo que implica cada vez menos mano de obra, la masa del dinero producido, la riqueza producida se fuga de la provincia y se fuga del país, no hay porvenir para Salta ni para los salteños. Son varias cosas que uno piensa en referencia a esto. Sabemos que también hoy se reunió la Comisión de Asuntos Políticos, digamos, para tratar también, entre otras cosas, este tema. ¿Y qué es lo que se sacó en limpio allí? No, lo que se reunió hoy es la Comisión de juicio político, perdón, sí, por el tema de Abel Cornejo. Claro, lo que se estaba haciendo es un juicio a uno de los jueces de la Corte, el juez Abel Cornejo, sí. Y hoy debía decidir, yo soy miembro de esta comisión, debía decidirse si se declaraba admisible, o sea, se iniciaba el trámite del juicio político a Abel Cornejo. Les recuerdo a la población que Abel Cornejo, además, que lo hemos objetado en el pasado por ser quien diagramó de alguna manera de la justicia federal, cuando era juez federal, la persecución de los luchadores populares, metió presos sin causa durante 2 meses y medio a dirigentes importantísimos del Partido Obrero como José Barraza, y trató de encuadrar la lucha de los desocupados y del pueblo del norte de Salta como sedición. Esos son los antecedentes. Pero dejando de lado estos antecedentes, ahora Abel Cornejo, en medio de esta disputa con la diputada Mazzone, ha salido a decir que si los diputados queríamos averiguar sobre este caso de discriminación que produjo la Corte,
él iba a empezar a hablar, nos amenazó a todos, de aquellos que van a hacer lobby a la Corte, de aquellos que quieren que salgan juicios a su favor, ¿no es cierto? Es decir, que en esta declaración puso de manifiesto que sistemáticamente hay grupos de poder que van a hacer lobby a la Corte y que seguramente deben estar torciendo los fallos de la Corte. Entonces yo le he preguntado en un comunicado que hemos sacado, ¿quiénes son los que hacen lobby contra la Corte? ¿Cuáles son los fallos que se han torcido? Queríamos que todo esto se esclarezca y hoy los 6 diputados del oficialismo, más el diputado romerista Javier David, los 7, dijeron no vamos ni siquiera a iniciar la investigación. Y solo yo planteé que se debía continuar y abrir la investigación para que, entre otras cosas, venga Cornejo y nos diga cuáles son los lobbies, dónde están los grupos de poder, cómo está funcionando la justicia. Entonces, todo esto no se va a poder conocer porque el oficialismo, se ve que por una orden de arriba, indudablemente, y en un acuerdo con el romerismo, han decidido que no se investigue. Entonces yo he planteado, hemos sido 2 los diputados que planteamos que sí se admita la denuncia y que comience el trámite, que incluso iba a permitir que el juez venga y se defienda. ¿No es cierto? Porque si ¿quiénes fueron, Claudio, en tu caso? Virginia Cornejo y yo, Virginia Cornejo con argumentos distintos de los nuestros, nosotros concentrados en este problema de que queremos saber qué pasa con el funcionamiento de la Corte, con estos lobbies, ¿no es cierto? Y además no admitimos que un juez de la Corte amenace a los diputados que nos callemos la boca, por lo menos yo, ustedes saben, no me voy a callar la boca. No pediste que se mueva nada. Cortito, ¿cómo sigue este tema, digamos? ¿Ustedes a admitirlo? Han clausurado la mayoría de la Comisión de Juicio Político, ha decidido que no haya, que no se inicie el procedimiento de juicio político al juez Cornejo. Nosotros seguiremos cuestionando el funcionamiento de una Corte de Justicia que tiene a 2 señalados represores, uno Abel Cornejo y otro Ferraris, uno nombrado por Romero, otro nombrado por Urtubey, y que es toda una indicación cuando uno analiza lo que pasa en Salta con la policía, lo que pasa con la represión a las manifestaciones sociales, la cúspide de la Corte, la que tiene que ordenar a los jueces que investiguen, por ejemplo, los casos de apremios ilegales, está compuesta por gente como esta, y protegida ahora por la Comisión de Juicio Político. Gracias, Claudio, por venir, ¿no? Gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Vamos cerrando este semanario TV de hoy, un tanto atípico, pero pudimos hablar varias cosas, ¿no? Pudimos charlar varias cosas. También les agradezco a ustedes por los mensajes y porque hemos hecho hoy un planteo distinto y han participado también activamente como lo hacen en forma permanente. Sé que hay muchos más mensajes, pero ya no tengo más tiempo. Ya se viene la salud con Adriana. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves, minutitos después de las 21. Ojalá que con este conflicto solucionado. Sabemos que está difícil la cosa, sabemos que, como te contábamos al principio, hay, como siempre sucede, y como uno, siendo laburante, siempre va a estar del lado de los trabajadores. Digo, no importa tanto, o nos preguntábamos al principio si importa o no lo que piensa el periodista, pero siempre vamos a manifestar que nos vamos a poner del lado de los que son iguales y uno siempre va a estar del lado del que labura. Quizás podemos discutir, o lo charlábamos recién con Del Pla, la metodología, que me parece que quizás es lo que por ahí es un poco a veces más duro y a veces también cuesta entender un poco más, pero no obstante eso, ojalá que esto se solucione. Uno siempre piensa que no haya despido, y en esto sí coincido con los dichos del intendente de Irigoyen, detrás de cada despido hay una familia. Nos reencontramos el próximo jueves, ustedes no se muevan de aquí del 10, porque ya viene la salud con Adriana. Que tengan una hermosa semana. Chao.